En un reino lejano, situado en el medio de un frondoso bosque, se alzaba una ciudadela blanca, cuyo castillo imponente hecho de una piedra semejante al mármol, se ubicaba en el centro y era hogar del rey Justo y su familia. La única hija del rey era muy estimada, porque salía todas las tardes al balcón de una de las torres para entonar canciones hermosas sobre historias del pasado y un porvenir lleno de esperanza. Una noche oscura, el castillo fue atacado por un antiguo dragón que llevaba tiempo esperando, convertido en roca en las cercanías de las montañas orientales. En medio de la lucha por espantar al terrible dragón, la hija del rey fue capturada por este y llevada hacia aquellas mismas montañas de donde le habían visto venir. El rey, desesperado tras ver partir a su hija muy amada hacia la montaña en las garras de la bestia, proclamó un decreto real. Aquel que devuelva a la princesa sana y salva, recibirá la mitad del tesoro real y un título de nobleza. La noticia voló como el viento sobre las copas de los árboles, atrayendo a guerreros de armaduras relucientes y corazones ambiciosos. Sin embargo, el dragón no solo poseía garras y fuego. Poseía la sabiduría de los siglos y conocía la fragilidad que suele esconderse tras los músculos del hombre. Un caballero de renombre llegó a la entrada de la cueva y se adentró hasta dar con el dragón. Antes de que pudiera desenvainar, el monstruo exhaló un humo dorado que se transformó en montañas de diamantes y ríos de oro. El guerrero, cegado por la avaricia, soltó su espada para llenar sus bolsillos. En el momento en que sus manos tocaron el falso oro, las fauces del monstruo se cerraron sobre él. Poco después, un joven fuerte y vigoroso fue el siguiente en probar suerte. Para él, el humo se convirtió en una mesa llena de manjares de todos los reinos, servidos por mujeres hermosas de todas las razas y naciones. Ante semejante imaginación, el guerrero olvidó por completo el llanto de la princesa y se dispuso a echar mano del banquete. Como es de suponer, antes de probar bocado, se convirtió él mismo en el plato principal. No mucho después, llegó un tercer guerrero, este buscaba la gloria. El dragón proyectó la imagen de un desfile triunfal donde el pueblo lo vitoreaba y grandes multitudes se arrodillaban ante su poder. Mientras el hombre alzaba los brazos para recibir los aplausos, el dragón terminó con su fantasía de un solo golpe de cola. Mientras el reino se sumía en el silencio del miedo, un joven que vivía en los límites del bosque, cuya vista se había apagado poco después de nacer, pero cuyo oído era capaz de distinguir sonidos imperceptibles para la mayoría, sintió el vacío en el aire. Ya no escuchaba el canto de la princesa, y para él, eso era como si el sol hubiera dejado de salir. Sin más arma que un bastón de madera y el recuerdo de aquellas canciones, comenzó su ascenso a la montaña. Al entrar en la cueva, el dragón bufó con desprecio. Desplegó ante el joven las visiones más exquisitas, palacios de cristal, jardines celestiales y paisajes deslumbrantes. Sin embargo, pasó algo que desconcertó profundamente a la bestia. El joven seguía caminando en la negrura, imperturbable y decidido. Las ilusiones del dragón, hechas de falsa luz y engaño, no tenían poder sobre él. Al sentir el calor abrasador del aliento de la bestia y el hedor a azufre, el joven cayó de rodillas. El miedo por poco lo paraliza. Se ocultó detrás de unas rocas y comenzó a elevar unas plegarias. Nunca había pensado qué hacer si llegaba tan lejos. En ese momento recordó una de las canciones que había oído en su infancia, según la cual Majelka II, el protector del reino, solía acudir en protección del linaje real en los momentos de mayor necesidad. Decidió con todas sus fuerzas, sintiéndose más débil e indefenso que nunca mientras los pasos de la bestial criatura se acercaban más y más a sus espaldas. Una lágrima bajó por su mejilla. En ese instante, pero en la plaza de la ciudadela, la imponente estatua del guardián, Majelka II, un guerrero alado y majestuoso, comenzó a agrietarse. El mármol se volvió fuego blanco y las alas de piedra se transformaron en haces de luz. Con un estruendo que sacudió los cimientos de la ciudadela, el guardián voló directo a la cueva. Tan pronto como los ojos amarillos del dragón se posaron sobre el joven cuyo llanto era ya copioso, una luz blanca como un relámpago iluminó la oscuridad de la cueva, y antes de que la infernal criatura pudiera escapar, el ser que había permanecido inmóvil en la plaza de la ciudadela por muchas generaciones, semejante a un humano, pero de unos 7 metros de altura, sacó una espada y atravesó a su rival, quien haciendo una mueca de espanto, se desplomó estrepitosamente. Hablaron muchas cosas de regreso a la ciudadela. La doncella, quien se había mantenido intacta gracias a una protección especial legada al linaje del rey por una gracia muy antigua, agradeció al joven y le refirió aquella historia de la protección que la había salvado de ser comida por el monstruo, así como también el suceso alucinante donde había sido destruido el que parecía ser su invencible captor.
Le contó especialmente cómo el guardián, Magel K2, había desaparecido rápidamente tras su oportuna intervención. Sabía que las canciones que hablaban sobre él no podían ser mentira. Aunque por tanto tiempo nos hayamos empeñado en confiar más en la fortaleza de los guerreros que en el poder de lo alto, afirmó la princesa. El joven Callaba había tenido más conmoción en las últimas horas que en toda su vida entera. Al llegar a la ciudad, las puertas se abrieron y, a medida que iban caminando, una multitud se fue formando en torno a ellos y vociferaba alegremente, entonando cánticos de gratitud y exaltación. Por su parte, el joven se sentía ajeno, como si todo aquel ruido no tuviera nada que ver con él. En nada se diferenciaba de cuando iba al mercado de la ciudad acompañando a su padre para vender el fruto de las cosechas. Más adelante, unos hombres a caballo se acercaron, lo ayudaron a subir con uno de ellos, lo felicitaron y dijeron que irían a presencia del rey. Entraron a un lugar que le pareció muy espacioso. El aroma era fresco y el viento acariciaba su rostro, trayendo la frescura de las montañas. Hija mía, bendigo a los cielos porque has vuelto sana y salva. Y tú, dijo dirigiéndose al joven ciego, lo he prometido, tendrás la mitad del tesoro real y un título de nobleza. El joven alzó su cabeza, sorprendido, hacia el lugar de donde provenían esas palabras. Quedó inmóvil unos instantes y luego agachó el rostro de nuevo. Todo el castillo se vistió de fiesta. Se prepararon manjares, se escucharon instrumentos musicales y hasta se organizó un baile. Se llevó a cabo la fiesta con mucha alegría y gratitud. Grandes palabras salieron de la boca del rey anunciando una nueva época. Prometió hacer la paz con los reinos vecinos y atender con mayor diligencia que nunca las necesidades de los ciudadanos y campesinos. Entretanto, la princesa se encontraba en su habitación descansando, pero pensaba en todo lo que había ocurrido, segura de que semejante historia debía ser cantada para que nunca fuera olvidada la valentía del joven ciego, la ineficacia de los renombrados guerreros, los grandes peligros que amenazan en las sombras y, sobre todo, el favor que el cielo, una vez más, había concedido al reino. Así pasaron años de mucha prosperidad y devoción para el reino. Hubo paz, el comercio aumentó, la devoción creció y las canciones nunca dejaron de sonar hasta que la princesa, que después fue reina, fue alcanzada apaciblemente por la muerte en la más serena ancianidad. ¿Qué pasó con el joven ciego?, se preguntarán. Pues, no permaneció joven y mucho menos recobró la vista. Pero podemos relatar lo que fue de él. Resulta que aquella noche de fiesta en el castillo, pidió la gracia de que, así como había sido privado de sus ojos, se le concediera el don de no ser visto en aquel bullicio y escapar de aquella recompensa que no sabría bien cómo administrar. Efectivamente, sus plegarias fueron escuchadas una vez más, y en aquella noche en que la primera nevada cayó sobre los bosques del norte, nuestro joven se escabulló sin apenas ser notado o siquiera recordado. Siguió el camino conocido hasta la vieja casa de su padre en el campo, y allí vivió el resto de sus días, trabajando la tierra y disfrutando del viento en su rostro, el calor del fuego en las noches frías y, por supuesto, el dulce canto que llegaba todas las tardes desde la torre este del castillo.